Bienvenidos a este canal. Para los que son suscriptos, dio un giro. Este canal existe desde el 2011, así que muchos seguramente se habrán suscrito en algún momento porque han visto algún video que en esa etapa de mi vida lo que hacía era ir a recitales, filmar canciones que me gustaban, momentos del recital que me gustaban y los subí al canal de YouTube para que queden ahí inmortalizados. Bueno, decidí poner como ocultos esos videos para comenzar a usar el canal. Los invito a quedarse en este nuevo canal, en esta nueva etapa que tiene que ver con lo que estoy desarrollando y a qué me estoy dedicando en los últimos tiempos. ¿Qué viene de nuevo en este caso en el canal? Soy Julieta y estoy creando hace unos años un abordaje terapéutico desde mi propia mirada, pero integrando distintos métodos y herramientas que fui aprendiendo con distintos maestros y disciplinas. Básicamente, mi interés primordial es la orientación de cada uno hacia su propia individuación. En este caso, me gustaría empezar con este video relacionado con lo que hago, bueno, que es bastante amplio y que se puede seguir profundizando a partir de acá. En este video quiero tratar el tema de la crisis de identidad o de la crisis profesional porque es un tema central para mí. Por mi configuración, he atravesado distintas crisis a lo largo de mi vida, fui navegando entre etapas, descubriendo y profundizando en mi ser, y como noto algo que es característico en mí y que también tiene muchísimo que ver con mi exploración a nivel profesional, con mi interés como profesional en los procesos terapéuticos que apuntan, que señalan los niveles del ser para llegar al nivel genuino de nuestro ser, nuestra esencia, es lo que a mí me interesa, lo que a mí me mueve para mí misma y también para ayudar y servir a otros que lo necesitan. Este tema de la identidad, que es algo central para todos, porque en distintos momentos de la vida, que ya vamos a ver en este video más adelante, atravesamos por distintas circunstancias, crisis de identidad, nos replanteamos quiénes somos. En este tipo de crisis se ve un recorrido desde querer encajar, ¿no?, o adaptarnos o conformarnos a lograr un cierto nivel de autenticidad, a lograr una autenticidad, una sinceridad con nosotros mismos y una integridad. Por eso me parece que la palabra clave acá, la palabra integridad, y que refiere a la integración de partes, porque no somos una sola parte homogénea, sino que somos varias partes. Y bueno, de lo que se trata es de poder integrar esas partes. Así que, hecha esta introducción, voy a desarrollar algo sobre la crisis de identidad, su relación con el proceso de individuación, con algunos arquetipos que abordo y con la sombra. ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo te ven los demás? ¿Podés influir en cómo te ven los demás? ¿Te importa mucho? ¿Cuánto coincide tu propia mirada de vos mismo de la de los demás? Si te ves al espejo o en una videollamada en pantalla completa, ¿te cuesta verte? Si te ves en la pantalla, ¿actúas diferente a si no te ves? Un termómetro de lo que nos pasa es esa sensación cuando estamos con otras personas. ¿Sentís que no sos vos? ¿Sentís que estás actuando? ¿Querés caer bien, pero no te sentís cómodo con esa imagen? Lo que quiero decir sobre la crisis de identidad es de qué se trata y cuándo suele ocurrir. ¿Cuánto tiene que ver con nuestra individuación? Una crisis de identidad es un periodo en donde estamos confundidos, en donde tenemos cierta inseguridad, porque nos cuestionamos el sentido de nosotros mismos. O sea, lo que se pone en juego es el sentido de uno mismo. Esto es, las metas, los objetivos, los valores que creemos, que nos gusta, qué rol tenemos en la sociedad. Este proceso es largo, muchas veces se repite en la vida, en distintos momentos que después vamos a ver, y nos lleva a reflexionar sobre quiénes somos realmente. Por eso creo que saber identificar cuando estamos en una crisis de identidad o una crisis profesional nos puede orientar en cuanto a qué es lo que nos conviene o con qué actitud nos conviene afrontar ese proceso. Porque justamente en una crisis de identidad nos cuestionamos a nosotros mismos. Por lo tanto, en muchos casos hay una tendencia a una desvalorización o a no encontrar
cuál es el sentido que uno tiene en la vida. Por lo tanto, es muy importante la actitud que adoptemos. En un mal momento, ¿no? En un momento de crisis, es muy importante sostener una actitud para atravesar el proceso lo mejor posible y poder seguir adelante, ¿no? Avanzar en ese proceso. Las preguntas que hice antes son como un termómetro para ver si en este momento o en otros momentos, ¿no? Atravesás una crisis de este tipo, que puede ocurrir por diversas razones. Si vos encontrás una distancia muy grande entre cómo actúas sinceramente y cómo actúa el personaje, ¿no? Si existe un yo que no es ese personaje, es lo que vamos a ver acá. Y si sentís que te pones máscaras todo el tiempo o solo en determinados momentos. Porque el hecho de una máscara es algo normal. De hecho, es una de las partes que vamos a ver ahora, que tienen que ver con la persona que desarrollamos. Pero el error es quedarnos fijos en una de esas funciones, como que esa máscara o ese personaje se confunda con nuestro yo real. Otro termómetro que puedo decir, mencionar, es, te habrá pasado, ¿no? Algo muy común es que veamos alguna característica o cualidad que tenemos cuando nos la dice otro, cuando lo dice otro, ¿no? Cuando te dicen qué organizado, qué bueno, qué inteligente, sos de tal manera, y ahí podemos ver esa cualidad en nosotros. Pero también solemos caer en que eso define nuestra identidad. Entonces creamos una identidad a partir de esa cualidad, ¿no? Y podemos terminar convirtiéndonos en ese personaje o quedarnos presos de ese personaje. Ahora vamos a ver que en principio la crisis de identidad nos permite identificar algo de la persona y de la personalidad que se pone en juego. Este tema de la identidad involucra a la persona y por eso tengo en cuenta el concepto que desarrolla Jung. Cuando hablamos de persona, ¿no? Hablamos de máscara y en particular Jung dice que la máscara es eso que nos da un nombre, un título, ¿no? Una función. Es muy relacionado, la máscara está muy relacionada al rol y también la persona constituye un compromiso con la sociedad. Por eso cuando nos cuestionamos algo de nuestra máscara, de nuestra persona, de eso que mostramos, está involucrado el rol, la función y el compromiso que tenemos o que en algún momento adoptamos con la sociedad, con el entorno. Y, por ejemplo, Jung, cuando habla de persona, dice que es un sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad y puede ser caracterizable, dice Jung, como una especie de máscara destinada, por una parte, a producir en los demás una determinada impresión y, por otra parte, a encubrir la verdadera naturaleza del individuo. Que esto es lo más importante que veamos en esta temática de la crisis de identidad. Como en la identidad se pone en juego el hecho de adaptarnos, en donde tiene mucho que ver la máscara, ¿no? Porque justamente la máscara es la que utilizamos para adaptarnos en los contextos sociales. Bueno, cuando se pone en juego esta máscara, ¿no? Cuando nos cuestionamos nuestra función o este rol, muchas veces tiene que ver con que esta máscara está muy confundida, como muy entrelazada con nuestro yo real. La persona, ¿no? En términos de Jung, contiene aspectos de la personalidad que el individuo muestra hacia afuera, ¿no? Para moldarse al mundo. Entonces, cuando queremos diferenciarnos o cuando hay alguna característica que nos incomoda y que empezamos a cuestionar, es cuando aparece la crisis de identidad. Por eso acá también voy a hablar un poco de individuación, porque en el movimiento, en la búsqueda por encontrarnos a nosotros mismos, necesariamente nos tenemos que diferenciar del colectivo y eso provoca una crisis porque tenemos que encontrar quiénes somos y se pone en juego la adaptación. Nos cuestionamos hasta qué punto nos estamos amoldando, por lo tanto se cuestiona la persona, es decir, el rol que estamos desempeñando en cada situación. Y como dije antes, si la máscara está demasiado confundida y identificada, ¿no? Con el yo, es decir, si el yo y la máscara no son dos cuestiones separadas y están confundidas, entonces hay una gran crisis de sentido porque al caerse la máscara se cae el yo. Como dije, la máscara
O sea, la persona se crea para encajar. Cuando nos cristalizamos en el personaje, no podemos fluir entre las facetas y también cuando confundimos la máscara con el yo real, se produce una crisis. Queremos específicamente para entender esta crisis de identidad, hay que entender una diferencia justamente entre la persona, que es la capa más superficial, que es lo que mostramos, ¿sí? Y el yo, que es el lugar de la psique donde está el fundamento de la identidad. O sea, nuestras ideas, nuestras creencias a nivel consciente, nuestros valores, la concepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando persona y yo se confunden, se cae toda la estructura de nuestra identidad. Podríamos decir que cuando cuestionamos nuestra identidad, se pone en juego esta capa más profunda que contiene todo lo que hace al yo, ¿no? Y eso es lo que nos da conciencia de existir y nos da una identidad propia. De alguna manera, esa identidad es lo que configura a la persona, a la máscara, a eso que mostramos, ¿no? Pero cuando está confundido, cuando están confundidas estas cosas, no podemos encontrar a nuestro yo más allá de la máscara. Cuando digo que la máscara cubre, ¿no?, lo que está por debajo y es necesario que haya una máscara para poder desenvolvernos en la sociedad, distintas máscaras, porque en realidad son distintos roles o funciones de acuerdo a los contextos, porque no actuamos igual en un contexto de familia como en un contexto de trabajo o en un contexto de amigos, pero más adelante vamos a ver que lo ideal es que eso esté en concordancia con nuestro yo real. De alguna manera, si la máscara sirve para adaptarnos a distintos ambientes, acá atentos a la palabra adaptarnos, porque es para encajar en un ambiente. Y muchas veces para encajar en el ambiente tenemos que dejar atrás o dejar de lado algo que es esencial para nosotros, ¿no? Por eso un tema que podemos abordar más adelante es qué sucede cuando se cae en esa confusión. Así que déjenme en los comentarios si les gustaría que ahondemos en esto, cuando de alguna manera se produce una identificación con la máscara, cuando creemos que somos la profesión que ejercemos, ¿no? Cuando creemos que somos el rol en la familia que tenemos. Y esto nos lleva a ver cuándo suelen ocurrir estas crisis. Uno de los momentos es en la adolescencia, que es cuando solemos buscar, experimentar, explorar distintas identidades, ¿no? Distintos roles, para ver con cuál nos sentimos más cómodos. Y es un momento que muchas veces, justamente por encajar, nos lleva a situaciones de crisis, porque en la adolescencia es cuando más se busca encajar en grupos, ¿no? En comunidades. Y eso depende de cómo se transcurra, ¿no? Esa etapa puede generar mucha incertidumbre, ¿no? Sobre quién soy realmente. Otra etapa en donde puede haber una crisis de identidad es en la transición hacia la adultez, ¿no? Lo que se llama el adulto joven. Cuando estamos transicionando entre la juventud y la adultez, muchos también nos cuestionamos algunas decisiones que tomamos, la carrera que elegimos, el trabajo que tenemos, el estilo de vida que tenemos. Y eso también puede desencadenar dudas sobre la identidad. Siempre teniendo en cuenta esto que dije antes. Una cosa es la función que ocupo en la sociedad, que está relacionado con la máscara, con el rol, con el título, ¿no? Con el nombre que tengo para la sociedad. Y otra cosa es mi yo real. Por eso vuelvo a la cuestión de cuando se confunden estas dos cosas. Otro momento también es la crisis de la mediana edad, lo que se llama de esa manera, que tiene que ver con un momento en el que se hace como una recapitulación, ¿no? Cuando la persona ya atravesó todos los años de madurez, de adultez, y se hace un cuestionamiento sobre los objetivos que se lograron en la vida, ¿no? Si realmente se están viviendo según las expectativas que nos habíamos propuesto cuando éramos jóvenes, ¿no? Eso también puede generar una crisis de identidad y muchas veces los cambios abruptos también puede pasar con la muerte de un familiar, de un ser querido, puede pasar con un divorcio, una separación, con pérdida de vínculos, con mudarse a otro lugar, con quedarte sin trabajo, ¿no? O cambiar de profesión. Justamente la reevaluación de la identidad muchas veces tiene que ver con
la reevaluación de la profesión. Y otro momento de reevaluación es ante enfermedades graves, ¿no? Ante ciertos contextos en donde lo que venía haciendo no lo puedo hacer más por determinada limitación, ya sea física. Bueno, en esos casos también se produce un cuestionamiento, porque siempre que tenga que ver nuestro rol, siempre que haya un cuestionamiento sobre nuestro rol, sobre nuestra función, va a haber una crisis de identidad y de propósito, de objetivos, de metas. Así que la identidad es algo que nos podemos cuestionar varias veces en la vida por determinadas y diversas circunstancias, ¿no? Es una experiencia común. Y también lo que quiero traer acá es que son oportunidades para crecer, para hacernos preguntas claves sobre nuestra individuación. ¿Por qué para mí es importante? Porque los factores que desencadenan las crisis muchas veces nos dan información, siempre nos dan información de los elementos que no estamos integrando en nuestra personalidad, que son parte de nuestra esencia. Y ahora voy a mencionar algunas cuestiones importantes del proceso de individuación para ver que siempre que negamos algo que es de nuestra esencia, eso va a aflorar en algún momento. Y esos son elementos que dan lugar a esas crisis de identidad. Antes de pasar a mencionar el proceso de individuación y qué tiene que ver con esto de la crisis de la identidad, otra de las cuestiones que quería mencionar, que también puedo desarrollar, me pueden dejar en comentarios si tienen interés que desarrolle este tema, es que muchas veces las crisis de identidad, los elementos que nos están mostrando, cuando recién decía que con las preguntas que nos hacemos nos trae información sobre algo que estamos negando o sobre algo que no estamos integrando en nuestra personalidad, una de las cuestiones tiene que ver con la indagación en la historia propia del clan, ¿no? Cuando hay secretos familiares o cuando hay alguna cuestión que no se dijo, que no se supo, que se rechazó a nivel genealógico, ¿sí? En tu clan, también recuperar una historia, un apellido, ¿no? Una tradición, es recuperar una identidad. Cuando tenemos reiteradas crisis de identidad, una de las temáticas importantes a ver es si en ese caso esa persona trae un conflicto a nivel genealógico, ¿sí? De una parte que está negada, que muchas veces tiene que ver con un apellido perdido en el árbol. Así que si te interesa que profundice en este tema, comentámelo, así lo tengo en cuenta para los próximos videos. Y ahora sí, mencionar algo clave que tiene que ver con las crisis de identidad como parte del proceso de individuación. Cuando nos cuestionamos el sentido de nosotros mismos y eso da lugar a una crisis de identidad, sí o sí estamos atravesando un momento del proceso de individuación. La individuación, según lo que desarrolló Carl Jung, que profundizó en este concepto, tiene que ver con un desarrollo del yo hacia lo esencial. El concepto de individuación se refiere a un proceso que puede llevar toda una vida, ¿no? En donde una persona, de ser esa máscara y estar totalmente identificado el yo con la máscara, ¿sí? Se termina desarrollando plenamente, ¿no? Y alcanza una integración de todas las partes de su psique. La individuación, como dije, puede llevar toda una vida, ¿sí? Se trata de una autorrealización integrando los aspectos tanto conscientes como inconscientes. Por lo tanto, también voy a mencionar algo sobre la sombra en este video, porque se trata también de llegar a integrar lo que no tenemos consciente. Como decía al principio de este video, que una de las palabras claves era la integridad y es una de las palabras que utilizo para mi emprendimiento, para mi proyecto, que es Eris Aurea, integridad del ser, porque lo importante es poder unir todas nuestras partes en algo que sea coherente, ¿no? En nuestra psique, que llegar a poder expresar todas esas partes, esas facetas. Y precisamente Jung, en una parte de las relaciones entre el yo y el inconsciente, que es una de las lecturas que les voy a recomendar, dice que la individuación procura precisamente una cooperación vital de todos los factores, ¿sí? Que obviamente los factores tienen distintos niveles. Y Jung dice, los factores en sí universales se presentan siempre y únicamente en una forma individuada,
¿sí? Lo universal se presenta en una forma individuada. Tomarlos en plena consideración produce un efecto individual mayor que el que puede ofrecer otro medio, o por lo menos el individualismo. Pero el objetivo de la individuación, dice Jung, no es otro que liberar al sí mismo, por una parte, de las falsas envolturas de la persona, como dijimos, la persona es la máscara, y por otra, de la fuerza sugestiva que ejercen las imágenes del inconsciente, es decir, de lo colectivo. Podemos decir que las fases del proceso de la individuación, en donde las personas pasan de conformarse o adaptarse a ser auténticas, ¿no? Y a lograr liberar al sí mismo de las ataduras, como dice acá en el libro Jung, podemos decir que una primera parte de ese proceso es confrontar con la sombra. La sombra unifica, o sea, contiene a todos esos aspectos rechazados, no integrados en la personalidad, que obviamente son aspectos que hemos rechazado en nuestra vida, pero también son aspectos rechazados en nuestra familia. Por eso mencioné el tema importantísimo de lo genealógico. ¿Sí? Podemos decir que la primera fase de la individuación tiene que ver con reconocer, aceptar esos elementos que están en el inconsciente, porque cuando algo se rechaza, ¿sí? Va a parar al inconsciente. No desaparece, sino que se esconde, por decir así, ¿no? Y todo lo que reprimimos y rechazamos, porque no nos gusta mostrar eso, pasa a la sombra. Confrontar la sombra es un proceso complejo, porque muchas veces reprimimos algo y sabemos que lo estamos reprimiendo porque no nos gusta mostrarlo, pero a veces no sabemos que estamos reprimiendo algo. Por eso digo que a veces hay que hacer un trabajo un poco más hacia el inconsciente y hacia el subconsciente, que es lo que está por debajo de lo consciente. Y eso muchas veces es muy difícil porque no lo sabemos. Confrontar esa sombra es crucial para atravesar la individuación. Porque si no conocemos y no podemos integrar a esos elementos que están en la sombra, no podemos integrarlos en el sí mismo, es decir, no podemos llegar a liberar al sí mismo de las ataduras. Podemos decir que una segunda fase de la individuación es reconocer a los arquetipos que estamos encarnando. ¿Sí? Los arquetipos, que es otra de las cosas que Jung desarrolló con mucho detalle, influyen en nuestro comportamiento si no nos damos cuenta que estamos encarnando un arquetipo, ¿no? Nos influyen de manera inconsciente en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. Lo importante de conocer los arquetipos, que son como patrones que tienen características universales, ¿sí? De comportamiento. Conocerlos nos permite utilizar esos arquetipos y no que los arquetipos nos utilicen a nosotros, ¿sí? Dar vuelta el juego y no dejarnos llevar por esos arquetipos, simplemente porque no los conocemos y porque no podemos actuar con nuestra voluntad y nuestra decisión, y hacer al revés, utilizarlos a nuestro favor. Este año, por ejemplo, yo desarrollé un taller grupal que se llama La Travesía, que si te interesa, o déjamelo en el comentario para que te pase más información, o si querés podés ir a la info que tengo en el canal y podés ver tanto en mi página web como en un link específico La Travesía, que es este taller que ahora quedó en un curso grabado para que también lo puedas hacer vos, más allá de participar de un grupo. Y ahí hicimos un recorrido por los arquetipos, por los 12 arquetipos principales de la psique, para poder empezar a reconocerlos en nuestros comportamientos. En una tercera etapa de la individuación podemos empezar a hablar de un desarrollo del yo, porque confrontamos con la sombra, conocemos los arquetipos, entonces podemos empezar a integrar diversas partes de la psique de manera más consciente, ¿no? Empezamos a desarrollar el yo. Y de alguna manera formamos una identidad que es un poco más coherente, más cercana a la esencia, más auténtica. Eso puede implicar la integración de aspectos masculinos, femeninos, ¿no? De ánima y ánimos en términos de Jung, que están presentes en todas las personas y que necesitamos integrar. Por eso conocer a los arquetipos y también confrontar con la sombra nos permite hacer esta integración tanto de lo masculino como de lo femenino que está en nuestro interior. Bueno, y una cuarta fase, podemos decir que se trata de tener ya una mayor conciencia, ya con la integración de elementos de la sombra y de los arquetipos, ganamos una mayor conciencia de nosotros mismos. Esta fase implicaría una exploración más consciente de los sueños, una práctica meditativa
otras prácticas que pueden facilitar el autoconocimiento de una manera más regular. Y por último, cuando se libera el sí mismo de las ataduras, se logra la autenticidad, ¿no? Experimentamos una transformación profunda a partir de todos los elementos que pudimos integrar y llegamos a ser más auténticos porque estamos más cerca de nuestra verdadera esencia. Por lo tanto, las distintas formas que adoptamos en lo social, dijimos roles, ¿no? Esa persona, esos roles que adoptamos en lo social no están muy desconectados entre sí y tampoco están desconectados de nuestra esencia. Es decir, esa persona nos permite no dejar de ser nosotros mismos y poder vivir de acuerdo con nuestros valores esenciales, ¿no? Con quien verdaderamente somos y no traicionarnos a nosotros mismos para actuar en el mundo, ¿sí? Esto no solo que se traduce en una mayor coherencia e integridad, sino que además estamos más satisfechos de manera personal, ¿no? Y podemos contribuir mejor también a los distintos roles sociales en los distintos lugares a donde pertenecemos. Como dije antes, el proceso de individuación no es lineal, puede haber altibajos, puede haber retrocesos, avances, y sobre todo hay que tener en cuenta que Jung pensaba que cada individuo tiene su propio ritmo. De alguna manera vos tenés que encontrar tu propio ritmo y tenés que saber que es un viaje probablemente de toda la vida el de la individuación. Lo más importante en este video, cuando yo traigo como tema, como eje, las crisis de identidad, es saber que en el proceso de individuación, justamente ante cada nuevo nivel, ante cada nueva integración de algo que estaba en la sombra, es muy probable que aflore esta indagación de nosotros mismos, que se habilite un nuevo sentido de nosotros mismos, porque en realidad lo que está creciendo es este sí mismo que se está liberando de lo que antes lo ataba desde la oscuridad, desde lo inconsciente. Bueno, y vamos a pasar a hablar un poco de la sombra, que también es un tema que se puede profundizar, que me gustaría que me dejes en los comentarios si querés que profundice sobre este tema. La sombra se podría considerar que es como lo opuesto a la persona, porque en realidad si la persona es el rol, es la máscara, que es lo que mostramos, la sombra es lo que no mostramos y lo que muchas veces ni siquiera sabemos que está, ¿sí? Son como las creencias, los valores, creencias inconscientes, por supuesto, que de alguna manera no reconocemos como propio o son las cosas que rechazamos, son las cosas que odiamos, que ponemos como en la vereda de enfrente, tanto en lo consciente como en lo inconsciente. Son aspectos de nuestra personalidad que ignoramos muchas veces. Y como dije antes, no desaparecen por rechazarlas, sino que se expulsan al inconsciente, pero siguen traccionando desde ahí. Es muy importante, esto creo que es más que obvio, pero entender que somos mayor parte inconsciente. Si lo pensamos en términos de porcentajes, podemos llegar a ser un 90-95% inconsciente y un 10% de consciente. Por lo tanto, todos esos elementos que se expulsan al inconsciente nos hacen que nuestra parte consciente sea más chica o que tenga menos poder. Por eso justamente de lo que se trata es de traer del inconsciente para hacer más grande la conciencia, para expandir la conciencia. Por eso integrar la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, porque si decimos que la individuación tiene que ver con liberar al sí mismo de las ataduras, justamente tiene que ver con traer elementos que están en la oscuridad y pasarlas a la conciencia. Y como dice Jung, uno de los objetivos de la individuación, además de liberar al sí mismo, es que podamos crear una persona realista, ¿no? Que podamos ser de una manera realista y flexible, que eso nos permite navegar en la sociedad, navegar entre los dos roles, como dije antes, ¿sí? No quedarnos cristalizados en un rol, sino poder encarnar los distintos aspectos de nuestra psique y que esa psique flexible sea un verdadero reflejo de nuestra individualidad interior, de nuestra esencia. Una manera muy sencilla de comenzar a explorar en la sombra tiene que ver con hacerte la pregunta de qué odio, qué rechazo, qué actitudes de mí no me gustan, qué actitudes de otro no me gustan, como para poder empezar a explorar por lo menos en la esfera consciente. Luego en otros videos puedo profundizar sobre los arquetipos que tienen mucha relación con la identidad, así como lo abordo yo, por lo menos en la travesía. Así que también comentame si este tema te interesa, porque en este taller lo que vimos tiene que ver con el eje de la identidad que se da cronológicamente en la juventud, pero se puede dar, como dijimos, esa indagación o esa crisis en distintos momentos de la vida y que involucra a dos arquetipos
principalmente, que son el buscador y el amante, porque cada vez que tenemos una crisis de identidad, cada vez que necesitamos rever el sentido de nosotros mismos, se activa una parte nuestra que busca otras opciones, el buscador, o que quiere seguir explorando porque nada de lo que tiene lo conforma, ¿no? Y el amante, que tiene otra manera, ¿no? Que es, si el buscador lo hace explorando, a ver qué cosas le llaman la atención y en qué cosas se siente bien, el amante lo hace con objetos o seres que ama, ¿no? Entonces, unos encontramos la identidad haciendo cosas, probando cosas nuevas y explorando, buscador, y otros se definen a través de cosas que aman o de seres que aman, ¿no? Se definen más en relación a un objeto o actividad que aman, amante. Bueno, este conjunto de arquetipos tal vez es algo que podría profundizar en otro video. Si te interesa, déjamelo en comentarios. Y para concluir este video, me gustaría, bueno, recapitular, ¿no? Lo que vimos acá es que las crisis de identidad son experiencias comunes que podemos vivir en toda la vida, no necesariamente en una edad cronológica particular, y que pueden catalizar un proceso de crecimiento personal, que muchas veces, si los utilizamos bien estos momentos, si no nos dejamos hundir por la crisis, invita a autoexplorarnos y a conquistar un nuevo nivel de nuestro ser, probablemente porque tenemos que integrar alguna parte que le falta integrar a nuestro ser, ¿no? Y también nos permite redefinirnos a nosotros mismos. Siempre tiene relación con la individuación, por lo que desarrollé en este video, y es clave saber cómo orientarnos para transitar el camino lo mejor posible. Porque si tenemos las herramientas para orientarnos, podemos superarlo y salimos renovados del proceso, de la crisis, pero tal vez si no tenemos las herramientas como para saber que estamos en un momento de tal vez de integración de algo, ¿sí? O de confrontación con la sombra, tal vez nos podemos perder y eso nos tracciona hacia abajo. Así que acá te invito a compartir tu experiencia si es que estás transitando o transitaste o transitas cada tanto una experiencia así, y déjame un comentario sobre tu experiencia, o también me podés comentar si querés que profundice, como dije antes, en alguno de los temas que comenté hoy. Y bueno, para leer sobre este tema, en principio te recomiendo 2 libros de Carl Jung, si es que no lo leíste todavía: Las relaciones entre el yo y el inconsciente, que es el primero que mencioné, y Arquetipos e Inconsciente Colectivo, que son 2 libros fundamentales de Carl Jung. Por hoy me despido en este video, espero que esto te sirva y nos vemos en la próxima.